capítulo 14, versículo 12 a 14. Dice la palabra de Dios: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Hablas a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Úsame como un instrumento de misericordia. Gracias, Señor, que tu palabra quiebre nuestro corazón, nuestra conciencia, y que nosotros podemos someternos a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, este pasaje, yo quería enfocarme en este pasaje porque este pasaje se saca de contexto muchas veces. Oímos hablar de pastores que oraban por las personas muertas con la esperanza de poder resucitarlas, como hizo Jesús con Lázaro. Oímos de pastores que oran por las personas enfermas con la esperanza de que pueden sanar, como Jesús sanó al ciego. O de pastores que tratan de echar fuera demonios, como Jesús hizo, solo para salir de ese encuentro como los hombres de Hechos 19. Cuando los 7 hijos de Esqueva estaba tratando de echar fuera un espíritu maligno, y el espíritu le dijo: a Jesús conozco y sé de Pablo, pero ¿quién eres tú? Y después desbarató a esos hombres y salieron corriendo desnudos. Estos hombres asumieron que podían hacer cosas en el nombre de Cristo, pero no siendo discípulos o embajadores de Él. Oímos hablar de campañas de sanación, campañas de avivamiento, de cruzadas de jóvenes, donde dicen: vamos a conquistar a Cusco. Ni se pueden conquistar sus vidas. No estoy diciendo que Dios no puede sanar a través de su Hijo en Cristo. No estoy diciendo eso. O que no puede ocurrir un avivamiento como vimos en los Estados Unidos en el siglo XVII con Jonathan Edwards. Dios está en el cielo y Él puede hacer lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos. Y ahí está el detalle. Lo que estamos viendo en las iglesias son hombres y mujeres que se autoproclaman con estos ministerios y estos dones espirituales, que roban la gloria de Dios para ellos mismos y se esconden detrás de la institución que se llama la religión. Hombres y mujeres que desean poder, ser servidos y en dinero en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, de servir a los demás, obedecer la palabra con poder del Espíritu Santo morando en ellos. Esos hombres están dispuestos a recibir dinero, pero no quieren limpiar el baño. Esos hombres están dispuestos a comer en los mejores restaurantes, pero no están dispuestos a hablar con los hermanos. Son seguidores de Cristo que dicen tener un poder que Dios no les dio. Porque dicen tener fe, pero nunca dicen en qué. Ellos dicen que tienen fe, pero ¿en qué tienen fe? Y no solo eso, para muchos de ellos, su único propósito es satisfacer sus deseos pecaminosos. Y el tiempo siempre lo revela. Vivimos en una era de la cristianidad en la que se antepone la experiencia a la razón. Cuando nosotros queremos más los sentimientos que la palabra de Dios, a donde nosotros esperamos que nos sentimos bien, algo externo, pero no buscamos una transformación interna.
Iglesias plagadas por escándalos sobre escándalos. Acá en el Cusco. Moviéndose hacia una teología liberal mientras abrazan la cultura. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué las personas quieren venir a esta iglesia donde van a recibir una enseñanza bíblica? Nosotros vamos a mantener a esas personas que rinde cuentas para vivir en santidad cuando ellos pueden ir a la vida de la Maranata, a donde no se exige nada. ¿Por qué quieren venir a esta iglesia? Déjame decirte algo, el ser humano siempre va a elegir el camino con menos resistencia. Eso porque no le gustan acá. No quieren la palabra de Dios. Ellos quieren su religión como ellos quieren su religión. Y hay algunos que me dicen, ¿cómo tú vas a nombrar otras iglesias? Yo lo voy a nombrar. Porque todo el mundo quiere ser, vamos a decir, cordial, mientras ellos están violando la palabra de Dios. No. Somos bíblicos porque Dios nos llama a ser bíblicos. Hay un estándar porque Dios nos da ese estándar. Pero el hombre siempre va a recibir, a oír por el camino a donde hay menos resistencia, a donde no tiene que rendir cuenta a nadie. Eso es porque esas personas buscan consejo de esta iglesia, pero regresan a su iglesia, que es un desastre. Porque allá hay menos resistencia y pueden hacer lo que quieren hacer. Jesús estaba a punto de decir dos cosas que muchos han sacado fuera de contexto y han construido ministerios enteros basándose en esos dos conceptos. Uno, la frase de Jesús cuando dijo, haremos obras más grandes que Él. Y dos, cuando Jesús dijo, pedir cualquier cosa en mi nombre y Él lo hará. Vamos a poner las palabras de Cristo en contexto del texto, la carta de Juan y toda la Biblia para ver lo que Jesús está diciendo en estos versículos. Solamente vamos a destacar 2 puntos, pero son 2 puntos de suma importancia para que ustedes puedan entender, porque te va a acercar a tus amigos de otras iglesias y que tú le puedas enseñar la palabra de Dios. El primer punto, fe en Cristo, versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Jesús acaba de responder a la pregunta de Felipe sobre, él le preguntó, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, mira, ver a mí es ver al Padre. Eso debería ser suficiente, pero no era suficiente para él. Y lo mismo que le dijo a todo el pueblo sobre creer en sus obras en capítulo 10, ahora se lo dijo a sus discípulos en privado en este pasaje, en este capítulo. En versículo 11, bueno, los 11 discípulos, esa noche que iba a morir, Jesús le dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también aún mayores que estas. Piensa la magnitud de esa afirmación. En verdad les digo, él empieza a ver, en verdad les digo, él va a decir una verdad absoluta. Él va a decir algo que va a trascender todo el tiempo y todas las culturas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Wow. Eso es una declaración impresionante. Piensa en la magnitud acá. Piensa. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo lo que hizo Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo que haríamos cosas más grandes que Él? Ahora, para entender esto, hay 2 palabras que necesitamos examinar y definir. 1, obras. ¿Qué significa obras? Y 2, mayores.
obras y la palabra mayores. ¿Cómo utilizó Jesús la palabra obras en Juan? A veces lo utilizó con la idea de evangelizar, como se ve en 4:34, no tiene que ir. Podría significar sanación del ciego de nacimiento, como vimos en capítulo 9, versículo 3. Podía estar hablando de sus milagros y su ministerio en general, como vimos en 5, versículo 36. O sus enseñanzas, como vimos en 14, versículo 10. Ahora, después de que Jesús ascendiera al Padre, los discípulos, ellos sanaron a muchas personas. Vamos a ser claros sobre eso. Expulsaron demonios. Pedro oró por Dorcas y su vida fue restaurada. En Hechos 9:36 al 42. Pablo también oró por un hermano y su vida también fue restaurada en Hechos 20. Pero mira lo que los discípulos nunca hicieron. Los discípulos nunca caminaron sobre agua. ¿Alguna vez alguno de nosotros caminamos sobre el agua? No. Nunca devolvieron la vista a un ciego. Nunca calmaron el viento y las aguas. Nunca alimentaron miles de personas. Nunca llamaron a los muertos de sus tumbas. Nunca perdonaron los pecados de las personas. Nunca aparecieron a 500 personas a la misma vez, como lo hizo Jesús. Nunca pasaron por la transfiguración. Así que claramente Jesús no estaba hablando de hacer las mismas obras que Él hizo. Y dame tomar una pausa acá, porque hay muchos que van a decir, nosotros podemos hacer la misma cosa. Podemos hacer la misma cosa. Eso es mentira. Ninguno de nosotros somos Jesús. Jesús es Jesús. Él lo puede hacer. Nosotros no. Además, nunca hicieron la misma cantidad de milagros que Jesús. Entonces Jesús no hablaba de hacer las mismas obras que Él, ni la misma cantidad. Entiendan eso, porque no lo hicieron. Entonces lo primero que debemos mirar es la cláusula por hacer mayores obras en Jesús. Él dijo, porque yo voy al Padre. Harán mayores obras porque Él iba al Padre. Ahora, ahí Jesús al Padre se estaba estableciendo un nuevo sistema en Cristo. Era la era de la iglesia en cual nosotros vivimos debajo del pacto de la gracia. Y en este nuevo pacto, ¿qué recibimos cada creyente? ¿Qué recibimos que mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Vamos a Lucas 24:49, por favor. Lucas 24:49. Mira lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Amén. Lucas 24:49. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ahí está, recibir el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice, Juan 16, 13 a 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oigo y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo. Así que las obras más grandes no es hacer lo mismo que Jesús hizo en cantidad o igualdad. Yo no soy Jesús, ni ustedes tampoco. Sino es el trabajo del Evangelio hecho por los discípulos para traer a muchos convertidos a la iglesia de Cristo. Esas son las obras. Y esas son las obras exactamente que la iglesia no quiere ser. Qué interesante.
Queremos caminar sobre agua, pero no queremos evangelizar. Así es. Estamos hablando de los esfuerzos misioneros de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Mateo 28. Y añadiendo a las personas a redil de la iglesia de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo, escuchando el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de resucitar una persona de la muerte. Dios hace eso cada vez que Él salva a una persona. Él está dando vida a esa persona espiritual. Un teólogo lo expresó así: los discípulos tuvieron el privilegio de testificar con palabras y hechos la obra consumada de Cristo y de la venida más plena del reino que inauguró, mientras que el ministerio de Jesús antes de su muerte y resurrección solo prefiguraba estas cosas. Yo quiero que ustedes entiendan. La diferencia es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Nosotros pensamos que podemos hacer la misma cosa que Jesús, pero acá se está hablando de expandir, difundir el Evangelio. La misma cosa que no queremos hacer. Hablar con nuestros vecinos, juntar nuestros vecinos para predicar el Evangelio. No queremos hacerlo porque nos da vergüenza. ¿Qué va a pensar nuestros vecinos? Nos va a ver como fanáticos. Y porque acá todo el mundo es sobre su dignidad, no, mi percepción. No queremos hacerlo. La segunda palabra que debemos definir es mayor. Pensamos en esta palabra y pensamos en hacer cosas más grandes de lo que hizo Jesús. Pero en el griego significa, vamos a decir, alcance o grado. Alcance o grado. Y Jesús nos dio una muestra en Mateo 11:11. Vamos a Mateo 11:11. Este Jesús hablando de Juan el Bautista. Dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Amén. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor de él. Juan proclamó la llegada del Mesías y del reino, pero murió antes que se fuera establecida. Los discípulos y nosotros damos testimonio de la obra completa de Cristo a todo el mundo. La iglesia es la única institución misionera establecida por Cristo. Por ejemplo, cuando Pedro predicó, después de recibir el Espíritu Santo, ¿cuántas personas llegaron a la fe? ¿Se recuerdan? 3,000. 3,000 personas llegaron a la fe. Ahora, en el ministerio de Jesús, ¿cuántas veces escuchamos que miles de personas llegaron a la fe? No escuchamos mucho. Porque ahora los discípulos tienen el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a extender a todo el mundo el Evangelio. Y por eso Pablo mismo quería alcanzar, y algunos dicen que llegó a España para predicar el Evangelio. Yo quiero que ustedes vean, mayor acá no significa más grandes obras, sino en alcance. Jesús, su ministerio, ¿a dónde quedó? En Israel. ¿Sí o no? Pero los discípulos, ¿a dónde fueron? A todo el mundo. Nosotros pensamos que es la misma obra que Jesús, pero no es la misma obra que Jesús. Entonces, mayor no significa que haremos cosas más grandes que Jesús, sino que sería más grande en alcance, porque nuestra extensión será por todo el mundo proclamando a Cristo. Y si eso es cierto, pensar que podemos resucitar a los muertos, caminar sobre agua, sanar cualquier cosa que queremos sanar, comenzar un avivamiento cuando queremos, pensar que tenemos el mismo ministerio de Jesús, es una locura. Es una locura. Y hay muchos dentro de la iglesia que no entienden eso.
Ellos quieren hacer la misma cosa que Jesús. Ellos quieren la fama de Jesús, pero no buscan la santidad de Jesús. Ellos quieren hacer esos milagros, pero no se quieren someter. Eso es lo que estamos viendo. Jesús estaba hablando del trabajo misionero de difundir el evangelio. Y acá siempre estamos hablando de predica el evangelio. Invita a tus vecinos a tu casa. Habla de Cristo. Así que cuando una iglesia saca el evangelio o distorsiona el evangelio para perseguir estos milagros como Jesús, es lo contrario de lo que deberían estar haciendo. ¿Tú ves lo que está pasando? Ellos buscan esos señales y en buscar esos señales dejan el trabajo que están llamados, que es predicar el evangelio. Las personas leen este texto y asumen que tienen el mismo poder, el mismo ministerio que Jesús y descuidan precisamente lo que este versículo enseña, el mensaje del evangelio. Qué tan interesante. Y hay tantas iglesias que siguen este ritmo acá. Vamos, tenemos que hacer la misma cosa que Jesús hizo. Ellos dicen, vamos a conquistar a Cusco, pero no predican el evangelio. ¿Tú ves la desconexión? Él dice acá, está hablando del evangelio, y estos avivamientos, ¿tú sabes lo que falta? El evangelio. Yo quiero que ustedes vean el engaño. Y hay muchas iglesias que están engañados. Y yo no quiero que ustedes estén engañados. Lo mejor que nosotros tenemos es el mensaje del evangelio. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer eso, se están alejando de su propósito de predicar a Cristo. Así que las personas que dicen que van a levantar a alguien entre los muertos, y conozco varios, alguien se muere, el cuerpo se queda, y ellos oran por 3 días, y sigue muerto, y después dicen, esa persona no tiene fe. Y la familia está devastada, porque no entendieron lo que decía la palabra de Dios. Así es, y mira, las iglesias están lastimando a personas en el camino por no entender este versículo. ¿Tú quieres una casa? Tienes que tener fe. ¿Tú quieres dinero? Tienes que tener fe. ¿Tú quieres un carro? Tienes que tener fe. Pero nadie habla de santidad. Nadie habla de obedecer. Nadie habla de predicar el evangelio. Nos estamos engañando. Las iglesias están engañando y estafando a las personas. Ninguno de nosotros somos Jesús, pero todos estamos llamados a ir y a predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora, yo puedo orar por alguien y Dios decide utilizar la oración de esa persona para sanarla. Dios es Dios. Yo no quiero que ustedes salgan de acá pensando, si oramos Dios no va a escuchar. Él va a escuchar, pero va a ser su voluntad, no la nuestra. Y si te utiliza a ti y a tu oración, dale gracias a Dios. No toma ninguna gloria para ti y no empieza tu ministerio de sanación. Porque eso es lo que hacen las personas. Míralo como lo dijo F.F. Bruce sobre este asunto. Las obras mayores de las que Jesús les hablaba ahora siguieran siendo sus propias obras, realizadas ya no por su presencia visible entre ellos, sino por su espíritu dentro de ellos. Cristo sigue trabajando, ya no presencial, sino a través de ¿quién? De la iglesia. La obra de Cristo sigue adelante. ¿Cómo? Nosotros predicando el evangelio, viviendo en santidad y siendo sal y luz a donde estamos. Sigue el ministerio de Jesús.
simplemente no sigue con Jesús, la persona de Jesús. Ahora sigue con Jesús viviendo, morando dentro de ¿quién? De nosotros, proclamando el Evangelio. Y eso es de suma importancia. Nosotros tenemos que entender, todo gira a través de nuestra fe en Cristo. Si no tenemos fe, no tenemos el Espíritu Santo y no vamos a predicar el Evangelio. Entonces, cuando yo veo iglesias que están apartándose de todo tipo, de la palabra de Dios, cada principio, es que no tienen fe. Y nosotros como iglesia necesitamos fe para hacer esas grandes obras de predicar el Evangelio. Eso es lo que necesitamos, fe. Entonces, cuando una iglesia saca a Cristo, saca el Evangelio, saca el pecado, saca la santidad, no es una iglesia, es un club. Yo quiero que ustedes capten algo. Cuando dice que podemos hacer obras mayores de Cristo, no significa que vamos a ser igual que Cristo. No piensa eso. Porque eso va a distorsionar tu cosmovisión bíblico. Si tú piensas que tú eres Cristo, pero no puedes caminar sobre agua, ¿cómo te vas a sentir? Decepcionado. Si tú crees que tú eres Cristo y tu oración no sana a la persona, ¿cómo te vas a sentir? Decepcionado. El problema no es la palabra de Dios, el problema es tu corazón y tu entendimiento de la palabra de Dios, que me lleva al segundo punto, pedir en su nombre. Otro concepto bíblico distorsionado que vemos es el versículo 13 y 14. Miren lo que dice: y todo lo que piden en mi nombre, ¿lo qué? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nadie quiere leer esa parte ahí. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, ¿yo qué? Lo haré. Todos estos versículos, si nosotros lo tomamos afuera de su contexto, parece estar diciendo, si le pedimos algo a Jesús, Él va a cumplir. Parece que si le pedimos a nuestros deseos a Dios, Él va a cumplir. Pero no es así. No podemos desconectar el versículo 13 y 14 de las obras mayores del versículo 12. Si creemos, depositando nuestra fe en Cristo, las mayores obras serán de la difusión del Evangelio en todo el mundo. Ahora, con esa tarea y esa promesa en mente, Jesús dijo, todo lo que pidamos en el nombre de Él lo hará. ¿Con qué? ¿Con qué en mente? Dios cumpliendo, predicando el Evangelio, con eso en mente. Pero tenemos que orar según la voluntad de Jesús, para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. No se trata de tus deseos ni la mía. Para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Jesús dijo que Él y el Padre son uno. Amén, ya lo vimos hace algunas semanas. Por eso orar a Jesús es perfectamente normal. Perfectamente normal. Miren lo que dice. El 13, todo lo que piden en mi nombre, estamos orando en el nombre de Jesús. Ustedes pueden orar en el nombre de Jesús. Porque hay algunos que van a decir, no se puede orar, solamente se puede orar al Padre. No, tú puedes orar a Jesús. Tú puedes orar a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan lo que está diciendo acá. Eso significa que pedir en el nombre de Jesús es pedir al Padre. ¿Ok? Puesto que el Padre no niega nada al Hijo, una petición al Hijo es como el Hijo pidiera al Padre. ¿Me hago entender? ¿Ok? Entonces oramos en el nombre de Jesús porque eso asegura una respuesta en su nombre. Ahora, la respuesta puede ser sí, no, espera. Pero viene una respuesta. A donde nos confundimos acá es asumiendo que la petición que hacemos es para nuestro beneficio. Y ahí está el detalle.
es para nuestro beneficio. Para pedir algo a Jesús es pedir algo por su nombre. Ahora, vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a decir, yo voy a comprar un regalo a mi esposa y le compro una moto. Todo el mundo se ríe. Todo el mundo se... ¿Por qué? Porque ella no quiere moto. ¿Quién quiere esa moto? Yo lo quiero. Y así hacemos con Dios. Así es nuestra oración. Ay, Dios, por favor, dame una casa. Yo no digo que pedir una casa es malo, pero nuestra oración es para nuestro beneficio. Ahí nos confundimos. Luchamos con ese concepto. Queremos manipular a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. Ay, Dios, por favor, dame una casa. Ay, Dios, dame un esposo, dame una esposa. Y ahí sigue la lista. Pedir algo a Jesús es pedir algo por su bien, por el bien del Evangelio, de acuerdo con su carácter y naturaleza. Con acuerdo con su carácter y naturaleza. Ahora, yo no digo que no pida cosas personales, pida cosas personales a Dios. Pero déjame decirte algo, si nosotros tenemos fe en Cristo, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a negarnos verdaderamente a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y las cosas de este mundo va a perder su encanto. Va a perder su encanto si nos negamos a nosotros mismos. No pierda la conexión, por favor. Cuando pedimos por causa de Jesús, eso le permite traer gloria al Padre. Cuando oramos en el nombre de Jesús para su gloria, para difundir el Evangelio, eso trae gloria al Padre. Y Él va a escuchar eso. Él siempre va a escuchar eso. El problema es que nuestras oraciones son tan egoístas que perdemos el punto. Y dice, las obras mayores del versículo 12 están conectados con las oraciones de los discípulos hechas a Jesús. Es por su causa. Estamos orando por su causa. ¿La causa de quién? De Jesús. Ahí está el detalle, la causa de Jesús. Y por último, las obras mayores no son las obras de los discípulos o las nuestras, sino que Jesús continúa su obra a través de ellos y el Padre va a ser glorificado, porque ellos lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Una vez más, no se trata de tu persona ni de mí, se trata de Él. Se trata de Él. ¿Cuántas veces nosotros oramos al Señor y nuestras oraciones es yo? Es Dios dame, Dios mira, Dios escucha, mira lo que me está pasando, Dios mira mis sentimientos. Dios ama y Él quiere saber, Él quiere saber, pero es la única cosa que oramos a Dios. No oramos por oportunidades de predicar el Evangelio. No oramos por personas perdidas. No oramos que Dios levante un misionero acá en esta iglesia para que se vaya a Asia, a la India, a Pakistán, para predicar el Evangelio. No pedimos esas cosas. Pedimos cosas por nuestra comodidad. Las personas dentro de la iglesia tratan la frase en el nombre de Jesús como algo místico. Eso es lo que hacemos. Pero déjame decirte, acá en ese versículo no hay nada de misterio acá. No hay nada de misterio. Está claramente definido. Solamente lo sacamos afuera de su contexto. Eso es lo que hacemos. Los profetas, ellos podían decir algo aparte que Dios le dio, las palabras que Dios le dio. No, ellos tenían que decir exactamente, tú vas a decir esto y después de decir esto, tú vas a salir corriendo. Y tú tuviste que salir corriendo. Tú vas a ir a hablar al rey y después tú no puedes regresar por el mismo camino. Y si regresaban por el mismo camino, ¿qué pasaba con ese profeta? Moría.
Mira, nosotros no debemos orar por un gran ministerio. Y hay muchos de nosotros que lo hacemos. O incluso por nuestra necesidad. Realmente, ¿por qué? Porque ya Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Él lo va a proveer. Nuestras oraciones deben ser por predicar el Evangelio. Oportunidades para que nosotros podamos hablar con nuestros vecinos sobre Cristo. Ir a las naciones como misioneros. Plantar iglesias y hacer avanzar el reino de Dios a través de la iglesia local. Para que podamos equipar a los santos para que ellos hagan lo mismo. Tú sabes que en estos últimos 60 años estamos viendo estos grandes ministerios de, vamos a decir, de Benny Hinn, de Joyce Meyer. Estos grandes ministerios, eso no era común, porque todo se hacía a través de la iglesia local. Ahora el hombre se está exaltando y queremos ser exaltados. Ahora estamos viendo esos grandes ministerios de Ravi Zachariah. Esos grandes ministerios donde el hombre es glorificado. Y después Dios es añadido de poco a poco, como sal. Cuando la iglesia deja de hacer su trabajo, deja de ser una iglesia eficaz, y la iglesia ha dejado de ser eficaz por décadas. Por décadas. Mira la iglesia, mira, evalúa Cusco. Evalúa Cusco. ¿Cuántos escándalos? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas peleas físicos? En las iglesias en Cusco, solamente en Cusco. Pastores que han caído en escándalo tras escándalo. Y todo en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Dios. Y esas iglesias no son de iglesias porque dejan de ser iglesias, son clubs que buscan dinero. Así es. Las mayores obras son las del Evangelio. Y el pedir en el nombre de Jesús es acuerdo con su voluntad que glorifica al Padre. Que glorifica al Padre. ¿Cuántos de nosotros oramos, Dios? Me gustaría una casa. Está bien, ahí está la casa. Pero que sea tu voluntad, no la mía. Dios, me gustaría estudiar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y si tiene paz para estudiar, Señor, ¿qué tú quieres que yo estudie? Yeah. Mira, nosotros no nos gustamos pedirle a Dios qué tú quieres, porque eso puede significar algo bien incómodo. Y muchos de nosotros no nos gusta estar incómodo. No se trata de nuestros deseos. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Yo lo voy a repetir. Cada uno de nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Tampoco se trata de nuestro gran ministerio o obras, sino de avanzar la voluntad del Hijo para que Él pueda glorificar al Padre. Nosotros desconectamos todas las cosas. Acá está un versículo, acá está otro versículo, acá está Cristo en el centro, entonces yo voy a conectar este versículo, lo que yo deseo, y voy a sobrepasar a Cristo para que yo pueda lograr lo que yo quiero. Vamos a sacar a Cristo del asunto. Ahí hay iglesias que sacan a Cristo del asunto. Hemos hecho la iglesia sobre nuestros intereses. Y cuando Dios la hizo sobre Él mismo a través de su Hijo. Hemos perdido el camino y por décadas hemos construido nuestro reino en este mundo. Estamos avanzando más la cultura que la Biblia. Y cuando alguien quiere predicar el Evangelio, tú dices, no, es muy duro. No es muy duro. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿No nos salvó para glorificar su nombre? ¿No nos salvó para vivir en santidad? Pero nosotros queremos lo que nosotros queremos. Estamos abrazando más a la cultura que la Biblia. Estamos llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Estamos plagados por escándalos. Pero poco de nosotros estamos llenos con la palabra de Dios. Ya no sabemos a discernir
y aplicar la palabra de Dios. Ya no sabemos, porque hemos abrazado más acá afuera el mundo que acá adentro la Biblia. Estamos mal. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos difundir el Evangelio para la gloria de Cristo o queremos servir a nosotros mismos? Cada uno tiene que contestar esa pregunta. Pero esta iglesia, Iglesia Cristiana de la Gracia de Cusco, es de Dios. Y el estándar no se va a bajar por mí ni por ti. Yo quiero que ustedes captan eso. Y nuestras oraciones no va a ser egocéntrico, va a ser para la gloria de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea sal y luz. Yo lo ha dicho varias veces acá, pero yo hablé con un misionero acá que dice, no, acá tú tienes que predicar de esta forma. Tú tienes que predicar de esta forma, porque los peruanos no captan mucho. ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! Y déjame decir, esa persona, yo puedo decir la misma cosa de los americanos. Es una tontería. Es una excusa para no predicar la palabra de Dios, porque va a ofender. Es mejor decir no quieren ser ofendidos. Eso yo puedo aceptar. Pero no son menos capaces, porque tienen el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Y ese Espíritu Santo trasciende cultura y países. Nuestras oraciones y nuestro vivir como iglesia va a ser bíblica. No somos la iglesia más grande acá, ni siquiera lo más popular, lo voy a decir. Pero nos esforzamos por ser bíblicos y centrarnos en el Evangelio. Y sin embargo, donde veo a donde nosotros necesitamos crecer es predicando el Evangelio. Jesús dice acá mismo, del 12 a 14, van a hacer mayores obras. Y esa mayor obra es predicar el Evangelio. Y no solamente predicar el Evangelio. Vamos a tomar un paso más allá. Vivir ese Evangelio. Vivirlo en su vida. Porque acá en esta iglesia se puede articular muy bien el Evangelio. Pero nos cuesta vivir ese Evangelio. Nos cuesta salir de las cuatro paredes de este local. Nos cuesta invitar a nuestros vecinos a nuestra casa. Nos cuesta orar por los perdidos. Nos cuesta. Y más si está molesto con esa persona. Si tu vecino, aun si tu cónyuge, tú estás molesto, ¿ha orado por tu cónyuge? No. Porque están molestos. ¿Ha orado por tu vecino? No. Él me robó. Así somos. Tenemos esa tendencia. Pero ninguno de nosotros pensamos de nuestros hermanos sufriendo en otros países. En Asia, en África, ellos están siendo perseguidos. Pero nosotros en el occidente nos hemos adormecido espiritualmente, durmiendo. Y nuestros hermanos en otras partes del mundo tienen que vivir y respirar no sabiendo si van a morir ese día por ser creyentes. Así somos. Y nuestras oraciones son igual. Imagínese un niño ayudando a su papá a cambiar el tanque de gas en la cocina. El niño ayuda para cargar el tanque, ayuda para hacer la llamada, ayuda para instalarlo y después se va a su mamá para decir, mira, yo lo cambié solo. Así somos nosotros. Yo hice todo y ni incluimos a Dios. Confiamos en nuestras habilidades y nos olvidamos que trabajamos para Dios y para su gloria. Nosotros queremos obtener el crédito. Cada cosa que nosotros tenemos, ¿quién nos dio esas cosas? Esas habilidades. Dios. Fue Él. Las grandes obras que hacemos es Dios utilizándonos a través del Espíritu Santo. Si Dios te da un gran ministerio, amén. Amén. Es Dios. Pero no piensa que tú
o que yo soy más importante que el Creador. Nuestro pedir en su nombre es para que podamos predicar el Evangelio. ¿Y cuántos de nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio? Son pocos. No tenemos nada de jactarnos en esta vida, sino Cristo obrando en nosotros. Así que vivamos nuestra vida orando para que hacemos las grandes obras de predicar a Cristo en todo el mundo. La iglesia se trata de alcanzar a las personas con las buenas nuevas. Los mormones son fieles de ir y tocar tu puerta. Los testigos son fieles. Los adventistas son fieles. Pero nosotros con la verdad no somos fieles. Y aún con el mandato de Jesús vamos a hacer mayores obras, grandes obras. En Él, en su nombre, no queremos salir. Estamos llamados a realizar el gran labor evangélica. Pero muchos de nosotros estamos llenos de basura cultural y no queremos someternos a la palabra de Dios. Te animo, hermanos. Invita a tus amigos a la iglesia. Invítalos. Invítalo a su casa. Abre su casa. No importa qué tan humilde o tan grande. A mí no importa lo que. Invita a las personas a tu casa y predícale a Cristo. Porque a eso estamos llamados. Lleva en tu bolsillo un folleto, cualquier cosa, para que tú puedas predicarles. Anda con tu Biblia para ministrarle a las personas. Te van a ver como un fanático, sí. Pero Dios te va a ver como un hijo obediente. Y eso es lo que nosotros deberíamos desear. Y déjame decirte, si no tienes fe en Cristo, las grandes obras que están haciendo son del diablo. Déjame decir, está haciendo grandes obras, pero las grandes obras que está haciendo son del diablo. Y les ruego que evalúa a su vida, evalúa lo que yo estoy diciendo en Juan, capítulo 14, versículo 12 a 14. Evalúa si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si es verdad, amén, sométate. Porque déjame decirte, yo voy a estar equivocado. Los hermanos acá van a estar equivocados, pero Dios jamás se va a equivocar. Y un día, todas las personas que rechazan a Cristo van a enfrentarse con un juicio a donde Dios va a enviar a las personas al infierno. Así es. Me da mucha tristeza saber qué tanto religiosos son las personas. Que tanto ellos dicen que aman a Dios, pero su vida grita lo contrario. Yo sé que hay hermanos que están haciendo fiel y le doy gracias a Dios por esos hermanos. Y lo voy a decir para que ustedes lo escuchen. Pero hay muchos de nosotros que somos religiosos. Todo lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús es para nosotros. Si ustedes en realidad son así, arrepiéntase. Y si no son creyentes, si no creen en Jesús, tú vas a enfrentar tu Creador sin la sangre de Cristo y eso no va a terminar bien. Solamente hay una persona que murió por el ser humano que se llama Jesucristo. Y cuando Él murió por mí, Él me vistió con su perfección, el cual yo necesito para entrar en la presencia del Padre. Sin Cristo no tiene esa perfección. Arrepiéntate. Porque hay muchos de nosotros que decimos que somos creyentes, pero vivimos como el mundo. Entonces, hermanos, cuando tú pides en el nombre de Jesús, evalúa lo que está pidiendo en el nombre de Jesús. Y si tú deseas hacer grandes obras, pregúntate en tu corazón qué grandes obras tú quieres hacer. A ver si alinea con este libro.
o se alinea con Satanás. Señor, gracias por el privilegio que nosotros tenemos de abrir tu palabra y entenderla. Tú eres bueno, Padre. Tú nos diste la confianza que tú vas a contestar nuestras oraciones cuando oremos según tu voluntad, expandiendo y difundiendo el Evangelio, Señor. Porque esas cosas traen gloria al Padre. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que tenemos. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a someternos a esta verdad y evaluar nuestras oraciones, evaluar nuestros corazones, Señor, para ver si nuestro corazón sigue mala cultura o mal el corazón de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.